de Internet. Héctor no entiende que estamos en 2019, no en 1960. Las condiciones son muy distintas en materia de migración y la tradición hospitalaria tiene que cambiar, como todo en la vida y en la historia. Pues no creo. Nuestra tradición hospitalaria ha merecido elogios y el Papa y gobiernos europeos tienden a eso. Están alarmados por la frialdad con que se recibe a enormes cantidades de gente que huye de la miseria, de la inseguridad, de la injusticia. Sí, pero la gran diferencia es que no piden asilo aquí. No. Simplemente usan el país como un recorrido, un tránsito para tratar de entrar a Estados Unidos. Esa pasillo. Es la gran diferencia. Ándale. No es que nos neguemos a dar asilo a quienes huyen de una tiranía. No, eso está en pie. Estamos aquí cediendo ante una presión no solo de Estados Unidos, sino de las poblaciones en donde se han acumulado los refugiados que esperan ser oídos por la autoridad de Estados Unidos, que ya no aguantan. La opinión pública en México es que se tiene que detener ese uso de tránsito del país. Entonces, no es que se esté renunciando a aquella tradición de hospitalaria y de protección al perseguido. No les importa. Es más, nos mandan al diablo cuando les ofrecemos asilo o trabajo o lo que sea. No, es muy distinto. Y hay otro agregado. Todo ese tránsito estaba generando un mercado negro de polleros y de gente que transportaba a los migrantes que ni siquiera paga impuestos, que ni siquiera sabemos, que lo único que hace es que crezcan bandas porque hay un mercado que está dispuesto a pagarles pues desde $100 hasta muchísimo más. Ya hay 2 detenidos y congeladas sus cuentas. Pero ellos no son los culpables. Bueno, de todas maneras, propiciaban de alguna manera, de alguna forma, el reunirse y crear caravanas. Sí, eran, digamos, ¿qué les podríamos decir? Alborotadores que garantizaban o promovían el que se fueran en grupo. No, porque tenían su ganancia. Sí, claro. No era alborotar por alborotar, era hacer negocio. Y los alborotadores están en Honduras y en Guatemala y en El Salvador. Están aquí, pero ellos no sé si sea parte del pleito con Solalín de lo que los haya puesto en el ojo del huracán. Yo no lo creo. México puso en charola de plata el ser un tercer país seguro, aunque los términos de infraestructura y marcos jurídicos no se está en esas posibilidades, pero ya se sentaron las bases. El mayor problema de esta negociación y con los indicios que tenemos es que México ha logrado ser el muro de Donald Trump, que no pudo construir en la frontera. 2 de las figuras más importantes del Partido Demócrata arremetieron contra el acuerdo migratorio a que llegó. El precandidato presidencial para 2020, el senador Bernie Sanders, criticó las políticas y las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense como herramienta de negociación. El mundo está cansado de un presidente que va constantemente a la guerra verbal con nuestros aliados. Necesitamos una relación decente con México. Son nuestros aliados como Canadá. No deberíamos estar enfrentándolos a ellos cada día, repitió Sanders. Bravo. Sí. Qué bueno, hay que votar por él. Bueno, aunque nada más nominalmente.
no tenemos el derecho de emitir voto, pero ojalá. Alex Flores, derrotistas. Rescaten a México, hablen bien del país. ¿Y eso qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que por lo del acuerdo de los aranceles. Dijimos que estuvo bien, que era lo que había que hacer. Sí, lo comentamos Manelik y yo, que era un mal acuerdo, pero era el mejor entre los acuerdos a los que se podía llegar para proteger la inversión en México. Y de México nunca hemos hablado. Hemos hablado de otros personajes que pueden estar dañando la imagen del país, pero del país nunca. No. No, es que es una confusión que hay entre algunas personas que al hablar mal de las decisiones del gobierno se está hablando mal de México. No, las decisiones del gobierno pueden ser pésimas, como hemos visto, y se puede hablar muy bien del país, de sus encantos, sus recursos, sus maravillas, sus lugares para visitar, su gente, pero las decisiones de sus gobernantes muchas veces son lamentables. Acuérdense que hubo recientemente una época, todavía el sexenio anterior, en que se encomendó encarecidamente a los cónsules y a los embajadores que le echaran porras al país, que tiene mucho de qué hablar un representante mexicano en ese puesto en cuanto a bellezas naturales o características que no existen en otra parte del mundo. Y además lo tratan de hacer, y lo hace uno. Pero los que han viajado al extranjero lo saben y platican. Lo primero que les preguntan, ¿cómo está el narco? Oye, la inseguridad, sí es cierto que como la cuentan, ellos se imaginan un país como cuando el temblor, que se imaginaban una ciudad devastada. No, aquí dicen, ¿qué? ¿Hay muertos en cada esquina? ¿Hay balaceras? ¿Hay asesinatos? Parece que los narcos circularan por todos lados si los viéramos con sus cadenas de oro y armas en la cintura. Pero esa imagen, pues fíjese que no la hacemos nosotros. Son las puras noticias que además tampoco son sacadas de un cuento fantástico. Sí, no se puede tapar el sol con un dedo, pero todos sabemos de la maravilla que tiene nuestro país para ofrecer al exterior. Todos aquí podríamos hablar de diferentes lugares, pero tenemos voceros que son los encargados, los que tienen que hablar por nosotros, y fuertemente. No, además todos los días llegamos a la redacción de lo que hay que decir y no faltan víctimas, no faltan masacres, Claro. no faltan ejecuciones y sobre todo no hay detenidos. Esa concreción de tantas víctimas que, mire, Acapulco, para quien nos está reclamando, hablamos de Acapulco, vamos a Acapulco, recomendamos a quienes nos preguntan, vayan a Acapulco, tomen las medidas indispensables que dictan la seguridad de usted y su familia, pero no deje de ir a Acapulco. En Acapulco nos extrañan, nos quieren, nos miman. Ahora que el mayor número de visitantes extranjeros disminuyó violentamente por las recomendaciones de los países a sus viajeros, ahora somos nosotros Los que debemos fomentar el turismo. Y en especial en este programa nos hemos encargado de nombrar a personalidades extranjeras que han tomado como su paraíso Acapulco, que llegaron a tener casa en ese sitio porque era muy, muy seguido, muy atractivo. Ahora el problema es ese, la impunidad y la falta de justicia en México. Ese es. Porque en Francia, en Italia, cuidado con los rateros. Pero Francia, Estados Unidos, Japón, te lo dicen, no te metas a tal lugar porque te van a robar te pueden hasta matar, y lo sabe uno. Pero también sabe uno que si corre con un policía, está seguro, va a haber justicia.
Aquí, si te asaltan y ves a un policía, dices, chin. ¿Para dónde corro? Platicando con algunos amigos que han viajado a lugares que uno no piensa, no quiere o no se ha imaginado, me decían, por ejemplo, en la India, que la primera recomendación que les hacían al mexicano que iba llegando como turista, no des ni una moneda ni de chiste. Te sacan las demás de las bolsas. Y hay lugares, la India y Brasil, donde te pueden arrancar la ropa como si fueras Pedro Infante. Porque ven que traes dinero y que estás dando. Y se te acerca uno y luego otro y llega un grupo de niños, sobre todo, que te pueden asaltar. En Cuba me pasó con un pariente cercano, muy cercano. De repente lo empezó a seguir un hombre. Mi pariente es alto, robusto, y alguien similar a él empezó a seguirlo, hasta que de plano se detuvo y le preguntó, ¿no? Que cuál era su interés. ¿Cuál creen que era? Oye, mi hermano mexicano, tú eres del mismo número de tenis que yo. No me regalas los que traes. Es que Cuba, por ejemplo, es un ejemplo de seguridad. En Cuba puede uno andar, y te lo dicen ellos, con un Rolex en la mano. A cualquier hora de las 24 horas del día. Y estás seguro que no te va a suceder nada, absolutamente nada, en ninguna zona de Cuba. Pues yo, qué imaginación la mía lo fue siguiendo y empecé a pensar en crímenes, empecé a pensar en sexualidad, pensé en todo menos en tenis. Es que hay una carencia por el bloqueo, maldito bloqueo a que están sometidos, Sí. que va la gente y le piden, ¿no te sobró un frasquito de champú? Un jaboncito, Sí. un dulce, me platicaba Ya no. una pariente también que va frecuentemente, y chupeta. La chupeta. Los chiquillos piden Una chupeta. porque saben que traen, y si le das a uno, al rato tienes una multitud de niños. ¿En qué canción dicen una chupeta? Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero tener una chupeta. Algo así. Es la cantante Na, na, na. portuguesa. Carmen Miranda. La La del fado. frutero en la cabeza. Ah, Carmen, es otra, es una Rodríguez, la del fado en Portugal. Claro. Es otra. No, es que esta es brasileña Brasileira. en su representación, pero ella nació en Portugal. Portugal. Sí. Y canta con una rapidez, pero que parece trabalenguas lo que ella dice en portugués.